Evangelio de hoy, domingo 13 de octubre del 2024. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza, la prefería la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos hace una invitación a entrar en la auténtica felicidad. El bienestar que conseguimos a través de lo que tenemos, a través de lo material, pues es apenas una parte, es una pequeña proporción en comparación de la felicidad que podemos sentir siguiendo a Jesús. Más aún, el disfrute de nuestros logros solo es posible, cristianamente hablando, pues desde la solidaridad fraterna con los demás, sobre todo con quienes más lo necesiten, para ir desarrollando esa actitud que es indispensable según el Evangelio para cumplir los mandamientos con honestidad, y no nada más buscar la autocomplacencia y la honra, simplemente creciendo en la fraternidad. De ahí que resulte sospechoso que aquel hombre que haya seguido los mandamientos desde joven, pues aún tenga tantos bienes y le cueste despojarse de ellos, ya que si sigues realmente a Jesús, pues somos o no somos, simplemente con eso nos debemos de quedar. Somos o no somos reales. Es cierto que tenemos tantos errores, es cierto que somos humanos, es cierto que nos cuesta demasiado realmente tener esa cercanía con Dios, pero por eso Jesús mismo vino a pagar el precio. Jesús mismo lo dice en el Evangelio del día de hoy: para ustedes es imposible, para ustedes va a ser imposible que el rico entre en el reino de los cielos, es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja, pero para Dios nada es imposible, para Dios todo eso es posible y más. Entonces por eso es que Jesús ya vino a pagar por nosotros, ya vino a pagar el precio, y así suceda lo que suceda, si nosotros nada más el cambiar, a voltear a ver a la cruz, el voltear a ver a Jesús,
como en el momento en el que estaban crucificando a Jesús, aquel ladrón, toda una vida de fechorías, toda una vida de maldad, pero en el momento real, en el momento que tuvo a Jesús cerca, pues no lo ignoró, no hizo como el otro ladrón, pues simplemente ignoró a Jesús y no lo tomó en cuenta, y simplemente él quería ver, bájate y entonces voy a creer, bájate de la cruz, muéstrame. No debemos de ser así, debemos de ser como el primer ladrón. En todo sentido, esos dos ladrones identifican a toda la humanidad. Esos dos ladrones podrían ser cualquiera de nosotros, uno y otro. Son nuestras únicas decisiones que tenemos, un camino o el otro, nada más. Si volteamos a ver a Cristo, si volteamos a ver la cruz, Jesús nos puede redimir y podremos decir, pero ¿cómo una persona que se la pasa haciendo tantas fechorías en la vida y ya luego ya si quieres, ya en el momento de la hora, ahora sí confiéseme, Padre, ahora sí hágame esto, ahora sí únteme agua bendita hasta en las axilas? Es complicado. Solamente Dios es quien para juzgar, y es cierto que debemos de llevar una vida santa, debemos de ser santos como nuestro Padre Dios es santo. Sí, ¿es tan complicado? Pues claro que sí, para todos nosotros somos ya en naturaleza malos, somos ya en naturaleza de conocer el bien y el mal, pues se nos hace fácil. Dice por ahí un dicho, que el camino al infierno se siente como el cielo, y el camino al cielo se siente como el infierno, porque solamente son dos cosas. El camino al infierno vas bajando, vas perdiendo, y entonces pues se siente al principio como el camino al cielo, se siente de maravilla, se siente de placeres y tanta cosa que nos extasiamos, pero el camino al cielo se siente como el infierno, porque venimos de abajo y vamos subiendo. Entonces todas las dificultades, todo lo que tenemos que sufrir, todo lo que tenemos que pasar, en el Evangelio mismo Jesús nos dice, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, prácticamente que haya dejado todo por seguirme a mí y por seguir al Evangelio, yo les aseguro que no dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en todo aquello que ha abandonado, pero también junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Ahí está la mayor promesa. Pero no olvidemos esta parte, junto con persecuciones. Dice la lectura que la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Llega hasta lo más íntimo del alma. Una espada de 2 filos que viene tanto a unirnos como a dividir. ¿Por qué a unirnos y por qué a dividir? A unirnos en Él, a unirnos en la fe, a unirnos como hermanos, si lo queremos tomar, y si no, a dividirnos. Ese es el gran problema, ese es el gran tema de las persecuciones, ese es el gran tema de no hacer conciencia y vivir a lo puro tonto, vivir a lo puro del mundo, vivir a lo puro lírico prácticamente, si no hacemos una conciencia de fondo. Dice el libro de la sabiduría que supliqué y se me concedió la prudencia. En el libro de la sabiduría vamos a poder encontrar tantas maravillas, tantos consejos que se nos transmiten a través de ese libro, que los podemos tomar para nuestra vida. Debemos vivir conforme a Cristo, pero en toda la Biblia podemos encontrar tantos ejemplos que nos vamos a identificar. Con algún ejemplo te vas a identificar. Vas a estar tan mal que te vas a identificar con Job, y te vas a identificar aún así, aunque no estés así de mal, así de allagado, así de maltratado, así de golpeado por la vida, aún así es un gran ejemplo de hombre, es un gran ejemplo de vida. ¿Por qué? Porque lo ves y dice uno, ¿y yo quejándome con mis pequeños problemas? Y es donde uno la dimensión, pero no somos quien para juzgar de nuevo, solamente Dios. ¿Y qué nos queda? Voltear a ver la cruz, voltear a ver a Jesús, voltear a ver a aquel que ya pagó el precio, y lo pagó y salió tan caro que nadie en la historia de la humanidad no ha habido y no va a haber quien pueda pagar ese precio. Ese precio ya está pagado, solamente tienes que voltear a ver tu cruz, la cruz de Jesús. Hay que preguntarnos también por qué a veces se nos dificulta tanto el compartir, el hacer lo que Dios quiere, el beneficiar al de al lado, en no estar pensando tanta tarugada y media para hacerle mal a tu vecino, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a quien quieras. El estar obrando mal te va a llevar a puras cosas malas. No te conviene, por mera conveniencia. Si fuéramos inteligentes, realmente por mera conveniencia no nos conviene obrar mal. Vamos a caer en un punto donde no va a haber retorno, donde simplemente vas más en picada, y entonces eso que al principio te extasiaba, que se sentía
el camino al infierno se sentía como si fueras al cielo, que placeres y todo para allá y todo para acá muy bien y todo muy en orden, va a llegar un punto en el que vas a sentir que ya no vas a poder salir. Aún tienes salvación, mientras la gracia de Dios aún esté en nosotros, si es que no se nos acaba el tiempo antes, aún es tiempo. No dejes que por pensar que me he portado tan mal, no dejes que por pensar que he hecho cosas malas, no permitas que eso te termine separando de Dios. Jesús vino por los enfermos, no por los justos. También se los lleva, también van. Pero Jesús mismo lo dijo: yo les aseguro que hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 100 justos. Y sí, porque lo tenemos que entender, es ese regreso del hijo pródigo. En esa parábola del hijo pródigo no nada más está ese mensaje de el hijo que se desaparece, que se pierde, agarra el camino fácil, el camino malo, por mencionarlo así, y regresa. No nada más está ese ejemplo, sino el ejemplo del hermano mayor. ¿Qué vemos ahí en esa enseñanza? ¿Qué vemos en ese hermano? El padre también tuvo que lidiar con el hermano mayor. Yo que he estado aquí y ni un pollo me has podido matar en mi nombre. Este se va y despilfarra todo tu dinero y regresa y le haces barbacoa y todo. Imagínense nada más. Imaginen el coraje. Eso es lo que debemos de aprender. Que no somos nosotros quien juzga, sino que es Dios. Y nosotros no somos quien. No tenemos la capacidad ni siquiera física, mental, espiritual para poder ver el precio de semejante pago. Ni siquiera podemos imaginarnos. No es imaginable. En nuestros términos no es imaginable. Jesús ya pagó el precio. Voltéate a ver, voltea a ver a tu familia, voltea a ver a tus hijos, a tu esposa. Tienes bendiciones, Dios te bendice, tienes la bendición de Dios. Estamos tan bien que ya cualquier cosita nos tumba, ya cualquier cosita nos tira, ya cualquier cosita y nos doblamos porque Dios no me bendice. Hay que pasearnos por un hospital de niños. Hay que pasearnos por un lugar, un hospital donde estén puros enfermos de cáncer. Ahí vamos a ver realmente la valoración de la vida. Y en la Biblia lo tenemos, tantos ejemplos de vida. Decíamos Job es uno. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas realmente mal curadas por Dios. Déjate llevar por la cruz, déjate llevar por Cristo, déjate llevar y síguele realmente. Porque como en el ejemplo del Evangelio, aquel joven que supuestamente ha hecho todos los mandamientos en su vida, pero al momento de seguir a Jesús, dijo no. Y el ladrón que ha cometido todo tipo de barbaries a lo largo de su vida, al momento de la hora que se encuentra con Cristo, le dijo sí a Jesús. ¿Quién hizo lo correcto? Hay que pensarlo, hay que verlo muy bien. Vamos a tratar de seguir a Jesús. Es muy difícil, sí, pero no es imposible. Y cada que caigas, no te alejes de Cristo. Acércate más. Todos han caído. La Biblia es un libro de personas que han fallado, que le fallaron a Dios, que no creyeron en Él, que dudaron, que lo negaron. Todo lo que se te ocurre está aquí en la Biblia. Entonces no te alejes de Cristo, no lo sueltes. Solamente en Él vamos a poder encontrar esa vida eterna, ese pago del 100 por 1. Y vale la pena seguir a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.